La mañana en que firmé los papeles de la venta de mi casa no hubo sol, solo una luz gris que parecía cubrirlo todo, como si el cielo también supiera que estaba entregando una parte de mí. Caminé despacio hasta la notaría, con el sobre de documentos apretado entre las manos, sintiendo como cada paso pesaba más que el anterior. No era solo una casa. Eran las paredes que habían visto crecer a mi hija. El comedor donde celebramos cumpleaños. La cocina donde cociné tantas sopas para mi marido cuando llegaba cansado del trabajo. El balcón donde me sentaba al atardecer a ver pasar la vida. Pero en ese momento no había espacio para el apego. Mi yerno estaba en el hospital. La operación era urgente. Necesitaban el dinero ya. Y yo sabía que nadie más podía ayudar. Sabía que, si no lo hacía yo, no lo haría nadie. Cuando llegué, el abogado me saludó con su sonrisa cansada. Me explicó los papeles una vez más, aunque yo ya los había leído 1000 veces en casa. Firmé en cada línea, con una pluma que parecía más pesada de lo normal. Al estampar mi firma final sentí un pequeño temblor en las manos, pero no lo detuve. Me levanté. Me despedí. Salí a la calle con la sensación de haber cerrado una puerta para siempre. La venta estaba hecha. La casa ya no era mía. Pero al menos Marcos tendría su operación. Al menos Clara no tendría que perder a su esposo tan joven. Al menos la vida seguiría, aunque yo tuviera que empezar de nuevo. Esa noche dormí en el sofá de su casa. Me habían ofrecido una habitación, pero no quise molestar. Preferí ese rincón, con una manta ligera y el eco de los relojes marcando las horas. Escuchaba los murmullos de Clara en la cocina, los pasos nerviosos, las llamadas al hospital. Marcos seguía internado, pero la operación había salido bien. Eso me daba paz. Saber que, aunque todo lo demás se hubiera desmoronado, al menos él seguía vivo. Lo había hecho por ella. Por su felicidad. Por su futuro. No esperaba agradecimiento. Solo quería verla sonreír otra vez. Pero los días pasaron y algo empezó a cambiar. Clara estaba más distante. Marcos ya no me miraba igual. Las conversaciones se hicieron más cortas. Las comidas en la mesa más tensas. Ya no me preguntaban cómo estaba. Ya no me ofrecían café. Me sentía una invitada incómoda en un lugar que yo misma había ayudado a construir. Y luego llegó esa noche. Marcos me llamó al salón. Clara estaba a su lado. Me dijo que necesitaban el espacio. Que la casa era pequeña. Que yo estaría mejor en otro lugar. Que quizá un pequeño apartamento sería más cómodo para mí. Que entendían que había sido duro vender mi casa, pero que ahora necesitaban empezar su vida de pareja sin interferencias. Clara no dijo nada. Solo miraba al suelo. Asintió con la cabeza, sin una sola palabra de apoyo, sin una sola defensa hacia mí. No discutí. No supliqué. Me levanté. Fui a la habitación. Recogí mis pocas cosas. Guardé mi manta en una bolsa. Me puse el abrigo. Les di las gracias. Les dije que entendía. Que no se preocuparan por mí. Salí esa noche con la misma luz gris que cubría el cielo el día de la firma. Caminé hasta la estación de autobuses. Me senté en un banco. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía volver atrás. Encontré una pensión pequeña. Habitación modesta. Una cama, una silla, una lámpara vieja. La ventana daba a un patio donde las macetas luchaban por sobrevivir al invierno. Pasé los días en silencio. Me levantaba temprano, salía a caminar, compraba pan en la panadería de la esquina, tomaba café sentada en una mesa del fondo, viendo a la gente pasar. Nadie sabía quién era. Nadie preguntaba. Nadie me debía nada. Y yo tampoco debía nada a nadie. Me sentía invisible, pero libre. Un mes pasó así. Luego otro. Las llamadas de Clara eran inexistentes. No preguntaba dónde estaba. No preguntaba si necesitaba algo.
Era como si yo hubiera desaparecido de su mapa. Hasta que una mañana, mientras tomaba café, escuché en la radio que hablaban de una propiedad embargada por una irregularidad en los papeles de herencia. Me llamó la atención. Recordé mi casa. Recordé que antes de la venta, cuando mi marido aún vivía, había querido dejar la casa a Clara como regalo. Pero murió antes de firmar los papeles. En teoría, nunca se terminó la transferencia legal. La casa seguía a mi nombre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tomé el teléfono. Llamé a un viejo conocido, un abogado que había trabajado con mi esposo en su tiempo. Le conté todo. Me pidió que llevara los documentos. Que no dijera nada. Que dejara que él revisara. Esa tarde llevé la carpeta con los papeles que había conservado, casi por instinto, casi por nostalgia. El abogado los leyó en silencio. Me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Me dijo que la casa seguía siendo mía. Que la venta no era válida sin mi firma final. Que lo que habían hecho era irregular. Que legalmente, podía reclamarla. Me quedé sentada frente a su escritorio largo rato, dejando que las palabras se asentaran. La casa era mía. Siempre lo había sido. A pesar de todo, a pesar de la traición, a pesar de las decisiones apresuradas. No sentí alegría. Sentí una calma rara, como si el mundo me devolviera algo que pensé perdido. El abogado me explicó los pasos a seguir. Preparó los documentos. Inició el proceso. Me pidió paciencia. Me dijo que sería largo, pero que estaba de mi lado. Yo asentí. No por venganza. No por rabia. Solo por justicia. Solo porque, por una vez, quería recuperar algo mío. Un día, semanas después, me llamó. Me dijo que todo estaba listo. Que la orden estaba firmada. Que legalmente, la casa debía devolverse a mi nombre. Me entregó el papel. Me dijo que ahora era decisión mía qué hacer. Volví a la casa esa tarde. Clara y Marcos estaban en el jardín, riendo con amigos. Me vieron llegar. Se quedaron en silencio. Me acerqué. Les entregué la notificación. No hubo gritos. No hubo llanto. Solo un silencio pesado, un entendimiento que no necesitó palabras. Les di tiempo para recoger sus cosas. Me senté en el banco del porche. Vi cómo guardaban cajas. Cómo bajaban fotos. Cómo descolgaban cortinas. Los vi irse, sin una mirada atrás. Entré a la casa cuando todo estuvo vacío. Recorrí las habitaciones. Toqué las paredes. Olí la madera. Me senté en la cocina. Puse agua a hervir. Preparé té. Me senté frente a la ventana y miré cómo caía la tarde. Sentí una tristeza profunda. No por haberlos echado. Sino porque entendí que, a veces, hasta el amor más grande no basta para evitar que alguien elija el lado equivocado. Pero también supe que, por primera vez en mucho tiempo, la casa volvía a ser un refugio. Y yo volvía a ser, de algún modo, dueña de mi propia historia. Los primeros días en la casa vacía fueron extraños. El eco de mis pasos sonaba más fuerte que nunca, rebotando en las paredes limpias, en los suelos sin muebles, en las habitaciones sin cortinas. Me movía despacio, recorriendo cada espacio como si fuera la primera vez, aunque conocía cada rincón, cada grieta, cada azulejo desgastado. Me senté en el suelo del salón, apoyé la espalda en la pared y miré hacia el techo. No había lámparas colgando. Solo el hueco de la bombilla, desnudo, como una señal de todo lo que se había ido. No sentía alivio inmediato. Tampoco alegría. Era una mezcla extraña de paz y tristeza. De haber recuperado algo que siempre fue mío, pero al mismo tiempo de haber perdido algo más profundo, más difícil de nombrar. Sabía que Clara estaba herida. Sabía que Marcos no entendería nunca. Pero también sabía que no podía hacer nada por cambiar lo que ya había sucedido. Ellos habían tomado decisiones.
Yo solo había respondido a esas decisiones. No por venganza, no por castigo, sino porque era lo justo, lo necesario, lo inevitable. Empecé a limpiar poco a poco. Cada día una habitación. Sacaba el polvo de los estantes, barría los suelos, fregaba las baldosas de la cocina. Me gustaba ese acto sencillo de devolverle brillo a las cosas. Era como sanar pequeñas heridas. Como recordar que la casa tenía vida más allá de quienes habían pasado por ella. Puse flores frescas en la mesa del comedor. Compré cortinas nuevas para el salón. Colgué fotografías antiguas en las paredes. No fotos de Clara y Marcos, no fotos de fiestas recientes. Fotos de mis padres, de mi esposo, de mi infancia. Imágenes que me devolvían a un tiempo donde todo era más puro, más inocente, más verdadero. Las noches eran largas. Me sentaba en la mecedora junto a la ventana, mirando las luces de la calle, escuchando los pasos de los vecinos, sintiendo el aire frío que se colaba por las rendijas. Encendía la radio de vez en cuando, dejando que las canciones viejas llenaran el silencio. Me acompañaba con una taza de té, con un cuaderno donde escribía recuerdos sueltos, frases que no quería olvidar, pensamientos que necesitaba dejar escritos para que no se desvanecieran en la noche. Un día recibí una carta de Clara. No era larga. Me decía que lo sentía. Que sabía que lo que había hecho estaba mal. Que no había sabido defenderme. Que había dejado que Marcos hablara por ella. Que ahora veía las cosas distintas, pero que no podía deshacer lo que ya había pasado. Me pedía perdón. Me decía que necesitaba tiempo. Que no sabía cómo arreglar lo roto. La leí despacio. La doblé con cuidado. La guardé en el cajón de la cómoda. No la respondí. No porque no quisiera. Sino porque no encontraba las palabras. Porque sabía que las heridas no se cierran con cartas. Que las grietas profundas no se llenan con disculpas escritas. Pasaron semanas. Los días se parecían entre sí. Las mañanas eran tranquilas, las tardes largas, las noches silenciosas. Iba al mercado, hablaba con los vecinos, me sentaba en el parque a leer. Nadie preguntaba mucho. Nadie juzgaba. Me gustaba esa tranquilidad. Me gustaba sentir que ya no tenía que explicar nada a nadie. Que no debía justificar mis decisiones. Que la vida, por fin, me daba espacio para ser solo yo, sin exigencias, sin sacrificios, sin expectativas ajenas. Una mañana, mientras regaba las plantas del patio, recibí una llamada. Era Clara. Su voz sonaba distinta. Más suave, más temblorosa. Me dijo que se había separado de Marcos. Que las cosas no habían funcionado. Que había descubierto muchas cosas que no quiso ver antes. Que ahora entendía mejor por qué yo hice lo que hice. Que quería verme. Que quería hablar. Me quedé en silencio. La escuché. Le dije que podía venir cuando quisiera. Que la casa siempre tendría una puerta abierta para ella. Cuando llegó esa tarde, estaba más delgada. Con los ojos cansados. Se sentó en la cocina, frente a mí. No habló enseguida. Miró la mesa, las flores, la ventana abierta. Me dijo que sentía vergüenza. Que no sabía cómo mirar atrás sin arrepentirse. Que Marcos la había manipulado desde el principio. Que muchas de sus decisiones no fueron realmente suyas. Que ahora lo veía todo con claridad. Que necesitaba empezar de nuevo. Que no sabía cómo hacerlo. La escuché sin interrumpir. No sentía rabia. No sentía reproche. Solo una tristeza profunda por todo lo perdido. Por el tiempo que no volvería. Por la confianza quebrada. Pero también una pequeña esperanza, una luz tenue que volvía a encenderse en su mirada. Le preparé té. Nos quedamos en silencio largo rato. Me dijo que había conocido a alguien nuevo. Un hombre sencillo, trabajador, amable. Que no tenía prisa, que solo quería volver a confiar. Que quería construir algo sin mentiras, sin manipulaciones.
Me contó que pensaba mudarse a un pequeño apartamento. Que estaba buscando trabajo. Que no esperaba ayuda. Que solo quería que supiera que estaba bien, que estaba intentando arreglar su vida. Le tomé la mano. Le dije que siempre sería bienvenida. Que la casa era suya en esencia, aunque en papeles fuera mía. Que no necesitaba permiso para volver. Que no necesitaba explicarse más. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó. No dijimos más. Ese abrazo fue suficiente. Fue todo lo que hacía falta en ese momento. Esa noche, cuando se fue, me senté en la mecedora y miré la calle vacía. Sentí una paz nueva. Una paz que venía no de recuperar una casa, sino de recuperar una relación. De entender que, a veces, las personas necesitan perderse para encontrarse. Que a veces solo podemos ayudar cuando dejamos que los demás aprendan por su cuenta. Miré las paredes llenas de fotos antiguas. Pensé en mi esposo. En todo lo que hubiera querido que viera. En cómo hubiera celebrado este pequeño triunfo. En cómo hubiera llorado conmigo cada pérdida. Y le hablé en silencio, diciéndole que seguía aquí. Que seguía entera. Que, a pesar de todo, había logrado mantenerme firme. Que había defendido lo que era nuestro. Que no había dejado que nos borraran de la historia. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sin sobresaltos. Con la certeza de que había hecho lo correcto. De que había salvado algo más que una casa. De que, al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Las semanas siguientes fueron de una calma nueva, de una rutina suave que se instaló en la casa como un susurro. Clara venía de vez en cuando, no con la frecuencia de antes, pero con una presencia distinta, más sincera, más limpia. Se sentaba conmigo en la cocina, tomábamos té, hablábamos de cosas simples. Me contaba de su trabajo en la oficina pequeña donde la habían contratado, de cómo estaba adaptándose a vivir sola, de los paseos cortos que hacía al parque después de terminar sus tareas. Me escuchaba con una atención que antes no tenía, como si de repente descubriera que yo también tenía una historia que valía ser contada. Me alegraba verla así, aunque a veces una sombra de tristeza cruzaba su rostro, como un fantasma que no terminaba de soltarla. Me decía que el divorcio había sido difícil, no por el trámite en sí, sino por todo lo que implicaba aceptar que durante años no había sido dueña de sus propias decisiones. Me confesó que muchas veces repitió frases que no sentía, que permitió cosas que la incomodaban, que cerró los ojos frente a actitudes que la desgastaban. Me habló de cómo Marcos fue envolviéndola poco a poco en su manera de pensar, de cómo fue dejando de hablar con sus amigas, de cómo fue alejándose incluso de mí sin darse cuenta. Me escuchó en silencio cuando le dije que yo también sentí que la perdía, que cada visita suya era más breve, que cada conversación era más lejana, que cada gesto era más frío. Nos miramos largo rato, las dos desde lados distintos de la misma herida. Le dije que no le guardaba rencor. Que sabía que a veces la vida nos mete en caminos oscuros sin darnos cuenta, y que lo importante no es nunca haberse equivocado, sino tener la fuerza de corregirlo. Ella asintió, con los ojos húmedos, y me tomó la mano. No dijo nada más. Ese gesto fue suficiente. La casa empezó a recuperar su alma. Colgamos cortinas nuevas, elegimos cojines con colores cálidos, llenamos la cocina de frascos con especias, acomodamos las plantas en la terraza. Cada pequeño cambio era un acto de reconstrucción, de devolverle a las paredes un poco del amor que se había perdido. Me gustaba verla moverse por las habitaciones, barrer, ordenar, arreglar cosas rotas. No era la misma Clara que había vivido con Marcos. Era una mujer nueva, más libre, más consciente, más ligera. Y eso me llenaba de una esperanza que hacía tiempo no sentía. Empezó a hablarme de Andrés, el hombre con quien estaba saliendo. Me decía que era diferente. Que no tenía prisa. Que la trataba con respeto. Que la escuchaba. Que no la hacía sentir pequeña. Me mostró una foto. Vi en sus ojos una luz distinta, una confianza que antes no estaba. No quise preguntar mucho. Solo le sonreí y le dije que merecía toda la felicidad del mundo. Que esta vez eligiera por ella, no por los demás.
que no aceptara menos de lo que merecía. Los días pasaban tranquilos. Nos sentábamos en la terraza al atardecer, viendo cómo el cielo se pintaba de naranja y violeta, tomando té o compartiendo un trozo de pastel. Me contaba de sus planes, de sus sueños, de sus ganas de volver a estudiar algo nuevo. Me hablaba de las tardes con Andrés, de las caminatas por el parque, de los libros que habían empezado a leer juntos. Yo la escuchaba, la observaba, la abrazaba en silencio cuando las palabras no eran necesarias. Un día me trajo una noticia inesperada. Estaba embarazada. Me lo dijo con una mezcla de miedo y alegría, como si no supiera qué emoción debía prevalecer. Me miró con ojos grandes, esperando quizá un reproche, una advertencia, una crítica. Pero solo encontré ternura. La abracé. Le dije que era un milagro. Que ese niño sería la oportunidad de empezar de nuevo, de sembrar algo bueno desde el principio, de romper los círculos que alguna vez nos dolieron. La vi llorar en mi hombro, descargando miedos antiguos, inseguridades nuevas, pero también una alegría limpia que la desbordaba. Los meses siguientes fueron de preparación. Pintamos juntas la habitación del bebé. Elegimos muebles sencillos pero bonitos. Lavamos ropa pequeña que colgábamos en la cuerda de la terraza, viendo cómo se movía con el viento, como banderas diminutas de una nueva etapa que llegaba. Me sentí útil, necesaria, viva. Sentí que el amor, a pesar de todo, había encontrado su camino de regreso a casa. Andrés venía cada tanto, siempre respetuoso, siempre amable. Me traía pan recién horneado, flores del mercado, pequeños detalles que me hacían sentir parte de algo. Me gustaba verlo cuidar a Clara, atenderla, preocuparse por su bienestar. Me recordaba a mi esposo en sus mejores años, cuando todo era más simple, cuando el amor era solo eso, cuidar, sostener, acompañar. Una tarde, mientras Clara dormía en el sofá, entré a la habitación del bebé. Me senté en la mecedora que habíamos colocado junto a la cuna. Miré las paredes claras, los juguetes acomodados, las mantas dobladas. Cerré los ojos y me permití llorar, no de tristeza, sino de alivio. Porque entendí que la vida, aunque a veces nos arranca cosas sin piedad, también sabe devolvernos otras cuando menos lo esperamos. Que no siempre las reparaciones vienen como imaginamos, pero vienen. Esa noche, mientras me acostaba, miré al techo de mi habitación y susurré un gracias al aire. Gracias por haber resistido. Gracias por haber recuperado algo que parecía perdido. Gracias por este nuevo comienzo que, aunque no borraba el pasado, me daba la oportunidad de escribir un final distinto. Y así me dormí, con una paz suave que no necesitaba grandes gestos, solo la certeza de que, al final, el amor verdadero siempre encuentra la forma de volver. Los días comenzaron a llenarse de pequeñas rutinas compartidas. Clara pasaba las mañanas conmigo, tomábamos café en la cocina mientras la luz entraba suavemente por las cortinas recién colgadas. A veces me leía fragmentos de los libros que estaba descubriendo, otras veces solo nos sentábamos en silencio, compartiendo la compañía sin necesidad de palabras. Notaba en ella una calma nueva, una serenidad que antes no existía, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde podía ser ella misma, sin máscaras, sin temor a decepcionar. Andrés venía más seguido. Ayudaba con reparaciones pequeñas, arreglaba la cerradura de la puerta, colgaba cuadros en la sala, pintaba las rejas oxidadas del patio. Su presencia no era invasiva. Era suave, respetuosa. Me gustaba verlo interactuar con Clara, con paciencia, con cuidado, con una dulzura que no necesitaba demostraciones grandilocuentes. Había algo en su manera de mirarla que me devolvía la esperanza en el amor, algo que me recordaba los primeros años con mi esposo, cuando aún soñábamos sin saber todo lo que la vida nos arrebataría. A medida que el embarazo avanzaba, la casa se transformaba. Cada rincón empezaba a prepararse para recibir al nuevo miembro. Lavábamos ropita diminuta que tendíamos en el cordel del patio, colgábamos móviles de colores sobre la cuna, doblábamos pañales una y otra vez, como si ese gesto cotidiano nos tejiera una red invisible de protección. Me sentía útil, me sentía necesaria, me sentía viva. Era como si, después de tanto dolor, la vida me estuviera regalando una segunda oportunidad de cuidar, de amar, de construir. Clara hablaba con más sinceridad que nunca. Me contaba detalles de su matrimonio anterior que yo intuía pero nunca había querido preguntar.
Me decía cómo Marcos la aislaba poco a poco, cómo la convencía de que yo era una influencia negativa, cómo la hacía sentir incapaz, insuficiente, torpe. Me dolía escucharla, pero también me aliviaba que lo reconociera, que pusiera nombre a esas heridas que durante tanto tiempo cargó en silencio. Le decía que la admiraba por haber salido de ese ciclo, por haber tenido el valor de romperlo. Ella me miraba con los ojos húmedos, como si aún no terminara de creerse fuerte. Andrés, al enterarse de su historia completa, solo la abrazó. No dijo nada. No prometió nada. Solo la abrazó. Ese gesto simple, sin palabras, sin explicaciones, valía más que cualquier discurso. Me dio la certeza de que, esta vez, Clara estaba acompañada de verdad, no por alguien que la necesitaba débil, sino por alguien que celebraba su fortaleza. El día que rompió Fuente, estábamos las dos en la cocina, preparando galletas. Fue tan repentino que apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Andrés llegó corriendo, la ayudó a subir al coche, me tomó la mano antes de irse y me dijo que todo saldría bien. Me quedé sola en la casa, caminando de un lado a otro, encendiendo y apagando las luces, mirando el reloj cada 5 minutos. La noche fue larga, silenciosa, llena de imágenes que iban y venían en mi mente, el día que la traje a casa recién nacida, las tardes de juegos en el patio, los primeros pasos tambaleantes en la sala, su risa infantil llenando las habitaciones. Cuando sonó el teléfono al amanecer, supe que todo estaba bien antes de escuchar las palabras. La voz de Andrés sonaba emocionada. Era una niña. Clara, estaba bien. La bebé era fuerte, sana, hermosa. Me senté en la silla más cercana, cerré los ojos, y dejé que las lágrimas corrieran, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de una felicidad que no necesitaba gritos, solo esa calma inmensa de saber que, a pesar de todo, la vida había sabido recomenzar. Cuando llegaron a casa días después, la niña dormía en su cuna, con las manitos cerradas, el rostro tranquilo, una respiración suave que llenaba el aire de esperanza. Me incliné sobre ella, la miré largo rato, y sentí algo que no había sentido en años, una alegría pura, sencilla, sin condiciones. Andrés me abrazó por detrás. Clara se sentó a mi lado. Nos quedamos así, los tres, en silencio, como si no hiciera falta decir nada, como si todo lo importante ya estuviera dicho en ese pequeño cuerpo que dormía frente a nosotros. A partir de ese día, la casa volvió a llenarse de sonidos nuevos. Los llantos nocturnos, las risas de Clara al jugar con la bebé, las conversaciones suaves con Andrés mientras preparábamos la cena, las visitas de los vecinos trayendo regalos pequeños. Cada sonido era un hilo que tejía de nuevo la historia de este hogar. Ya no era la casa del pasado, ya no era solo mía, era una casa renovada, un espacio compartido, un refugio reconstruido a partir de las ruinas. A veces me sentaba sola en la terraza al atardecer, mirando las sombras alargarse sobre las paredes, y pensaba en todo lo que habíamos atravesado. Recordaba las lágrimas derramadas, las traiciones soportadas, las soledades que parecían interminables. Y sin embargo, ahí estábamos. Clara, más fuerte. Yo, más en paz. Andrés, más presente. La niña, como una promesa de futuro. Me decía a mí misma que el amor verdadero no siempre es perfecto, no siempre es inmediato, no siempre es fácil. Pero que cuando llega, cura, repara, devuelve. Esa noche, mientras la casa dormía, me acerqué a la cuna y la miré una vez más. Susurré su nombre bajito, como una oración. Y le prometí, sin necesidad de decirlo en voz alta, que haría todo lo posible para que nunca conociera las grietas que alguna vez nos separaron. Que su historia sería distinta. Que su infancia estaría tejida de amor, de respeto, de cuidado. Me acosté esa noche con una sonrisa tranquila. Porque, al final, entendí que recuperar la casa fue solo el principio. Lo que realmente habíamos recuperado era algo mucho más valioso. Habíamos recuperado el amor. Los días con Valeria trajeron un ritmo nuevo a la casa. Cada mañana era distinta, cada gesto parecía una pequeña celebración. Verla abrir los ojos, estirarse como si quisiera abarcar el mundo entero con sus brazos diminutos, escuchar su primer llanto reclamando la leche tibia, sentir cómo se acomodaba en los brazos de Clara buscando refugio, eran momentos que llenaban la casa de una luz que no venía solo del sol. Era una luz más profunda,
una que salía de dentro, como si cada pared, cada mueble, cada rincón, agradeciera por volver a escuchar risas, por volver a tener vida. Clara estaba radiante, aunque las ojeras delataban las noches sin dormir. Andrés se desvivía por ayudarla, cambiando pañales, calentando biberones, acunando a Valeria cuando el llanto era más fuerte que el cansancio. Me gustaba verlos, ver esa complicidad que no necesitaba palabras, ese amor sencillo que no buscaba aplausos, solo el bienestar de esa niña que ahora era el centro de todo. Yo ayudaba en lo que podía. Preparaba comidas calientes, lavaba pequeñas montañas de ropa, barría las migas que quedaban bajo la mesa después de los desayunos rápidos. No necesitaba más. Ese era mi lugar. Ese era mi propósito. A veces me quedaba despierta mientras todos dormían, sentada en la mecedora junto a la cuna, mirando cómo Valeria respiraba tranquila, cómo movía los deditos en sueños, cómo fruncía el ceño como si estuviera recordando algo de otro mundo. Y pensaba en todo lo que habíamos pasado para llegar hasta ahí. En todo lo que Clara tuvo que soltar para empezar de nuevo. En todo lo que yo tuve que resistir para seguir de pie. En todo lo que Andrés tuvo que demostrar para merecer ese lugar en su vida. Y me decía que valía la pena. Que cada lágrima, cada silencio, cada noche oscura, habían sido el precio para este instante de paz. Los vecinos venían a conocer a la bebé, traían pequeños obsequios, tejían mantas, ofrecían brazos para cargarla. La casa se llenaba de voces amables, de miradas tiernas, de promesas de juegos futuros. Me gustaba ver cómo Valeria unía, cómo construía puentes, cómo borraba viejas heridas solo con existir. Era como si su llegada hubiera sido un acto de reconciliación silencioso, como si cada sonrisa suya cerrara una grieta que no sabíamos cómo curar. Clara empezó a salir de nuevo, a caminar por el barrio con la carreola, a sentarse en el parque con otras madres, a retomar pequeños fragmentos de su independencia. Andrés la alentaba, la impulsaba, la miraba orgulloso cada vez que volvía contando historias de sus paseos. Yo me quedaba en casa cuidando a Valeria, aprovechando esos momentos para mirarla a solas, para cantarle las canciones que le cantaba a Clara cuando era pequeña, para contarle las historias de su abuelo, de la casa, de las plantas del patio, de los veranos en los que la risa de su madre llenaba las tardes. Una tarde, mientras Clara arreglaba papeles en la ciudad, Andrés y yo nos sentamos en la terraza. Me ofreció una copa de vino. Me dijo que quería agradecerme. Que sabía lo difícil que había sido todo. Que admiraba mi fortaleza. Que nunca olvidaría que, gracias a mí, Clara tenía ahora un hogar seguro, una familia verdadera. Le respondí con una sonrisa tranquila. No necesitaba más palabras. Su gratitud estaba en sus actos, en su cuidado diario, en su forma de amar a Clara y a Valeria sin condiciones. Los meses pasaron y Valeria empezó a balbucear, a dar sus primeros pasos tambaleantes, a reír con esa carcajada contagiosa que llenaba de luz cualquier espacio. La casa, que alguna vez fue un lugar de silencio y soledad, ahora era un coro de sonidos felices. Cada rincón parecía respirar diferente, cada ventana dejaba entrar una luz más cálida, cada objeto tenía un propósito nuevo. A veces Clara me miraba y me decía cuánto lamentaba todo lo que pasó. Yo le respondía que no mirara atrás, que no cargara culpas inútiles, que la vida nos da las lecciones cuando estamos listos para aprenderlas. Me abrazaba fuerte. Me decía que quería ser como yo. Que quería enseñarle a Valeria la misma fuerza, la misma dignidad, el mismo amor. Yo le acariciaba el cabello, le decía que ya lo estaba haciendo, que cada día que elegía el amor sobre el miedo, la confianza sobre la duda, la libertad sobre la sumisión, estaba escribiendo una historia distinta para su hija. Un día, mientras mirábamos a Valeria jugar en el patio, Clara me dijo que había decidido escribir un libro con su experiencia. Que quería contar su historia, no para buscar compasión, sino para ayudar a otras mujeres. Que quería que su voz sirviera para que otras no callaran. Que quería que Valeria creciera sabiendo que su madre tuvo el valor de decir basta. La miré con orgullo. Le dije que eso era el verdadero legado. Que ninguna herencia material podía igualar el valor de una mujer que elige su verdad, su libertad, su camino. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en todo lo que había sucedido desde aquel día en que salí de su casa con una manta bajo el brazo, sin saber a dónde ir. Pensé en cómo la justicia me devolvió la casa, pero la vida me devolvió algo más importante, el vínculo con mi hija,
la posibilidad de ver a Valeria crecer, la certeza de que aún había capítulos hermosos por escribir. Me dormí con una paz que nunca antes había sentido. Con la certeza de que, a pesar de todas las pérdidas, habíamos ganado algo mucho más grande, la oportunidad de reconstruirnos, juntas. El tiempo empezó a pasar con una suavidad casi imperceptible, como si cada día se deslizara sin hacer ruido, dejando solo rastros ligeros de momentos compartidos. Valeria crecía rápido, cada semana parecía tener una habilidad nueva, una palabra nueva, una risa distinta. La casa entera giraba alrededor de ella, como si cada objeto, cada mueble, cada pared, estuviera ahí solo para verla caminar, para sostenerla cuando caía, para escucharla cuando empezaba a cantar en su idioma inventado. Me gustaba sentarme en la mecedora y simplemente mirarla, como si verla fuera suficiente, como si en ese acto de observar estuviera escondido todo el sentido de mi vida. Clara estaba más luminosa, más segura. Su mirada ya no tenía el peso de la culpa, sino la claridad de quien ha atravesado una tormenta y ha llegado al otro lado. Empezó a trabajar en su libro con una disciplina silenciosa, cada tarde sentada frente a la mesa del comedor, escribiendo mientras Valeria dormía su siesta. A veces me leía párrafos en voz alta. Yo la escuchaba con atención, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Había frases que me atravesaban como ecos del pasado, heridas que reconocía en cada línea, verdades que nunca nos habíamos dicho pero que encontraban ahora su espacio en esas páginas. Andrés seguía siendo el compañero atento, siempre disponible, siempre dispuesto. Me ayudaba con las tareas más pesadas de la casa, arreglaba las goteras, pintaba las paredes, sembraba nuevas plantas en el jardín. Su presencia no era solo práctica, era un símbolo de algo más profundo, una promesa de estabilidad, de cuidado, de compromiso. Verlo jugar con Valeria, verla correr hacia sus brazos cada vez que llegaba del trabajo, me confirmaba que la vida, a veces, nos regala segundas oportunidades envueltas en pequeñas acciones diarias. Los vecinos ya conocían bien a Valeria. La saludaban al pasar, le daban caramelos, la invitaban a jugar con otros niños del barrio. La casa volvió a ser un punto de encuentro, un lugar cálido, un hogar en toda la extensión de la palabra. A veces organizábamos meriendas en la terraza, con té, bizcochos caseros, risas compartidas. Sentía que el tiempo había girado en espiral, trayéndonos de vuelta a una versión más amable de la vida, donde las sombras del pasado ya no pesaban tanto. Clara terminó su libro a finales de la primavera. Me lo entregó impreso, con una dedicatoria sencilla pero que guardaba todo, a mi madre, que me enseñó a volver. Lo leí despacio, página por página, deteniéndome en cada recuerdo, en cada confesión, en cada aprendizaje. Lloré en silencio al leer algunas partes, no por tristeza, sino por la belleza de ver su crecimiento, de comprobar que todo ese dolor no fue en vano, que su voz había encontrado su forma, su espacio, su fuerza. El libro fue bien recibido. Empezaron a invitarla a hablar en pequeños círculos de lectura, en asociaciones de mujeres, en eventos culturales. Clara aceptaba con humildad, sin buscar aplausos, solo compartiendo su experiencia, sembrando semillas en otras que, como ella, necesitaban saber que era posible salir, sanar, reconstruir. Cada vez que volvía de una charla, traía consigo una energía distinta, una luz más intensa, una certeza más firme. Yo la miraba y sentía que, aunque no hubiera podido protegerla de todo, al menos había podido sostenerla lo suficiente para que encontrara su propio vuelo. Valeria empezó a ir a una escuelita cercana. Sus primeros días fueron una mezcla de lágrimas y emoción, pero pronto se acostumbró. Llegaba a casa contando historias confusas, mostrando dibujos, tarareando canciones. Su mochila era siempre un pequeño caos de colores y papeles arrugados, pero para mí era el tesoro más grande. Verla crecer me hacía pensar en Clara de niña, en sus juegos en el patio, en sus risas antes de que la vida le pesara. Me hacía desear que Valeria nunca conociera esas sombras, que siempre supiera que era amada, que nunca dudara de su valor. Andrés y Clara hablaban de casarse, pero sin prisa, sin grandes planes, sin formalidades innecesarias. Me decían que lo importante ya estaba hecho, que el compromiso no necesitaba papeles, que cada día elegido era su propia ceremonia. Yo asentía, comprendiendo que, después de todo lo vivido, las palabras no siempre son necesarias para sellar lo esencial. Una noche, mientras cenábamos los tres en la cocina, Clara me miró largo rato y me dijo que no habría llegado hasta ahí sin mí.
Que todo lo que era, todo lo que había logrado reconstruir, era porque yo nunca la solté, porque a pesar de todo seguí eligiendo amarla. Le sonreí con esa ternura que solo las madres conocemos, esa mezcla de orgullo, alivio y un poco de tristeza por lo que costó llegar. Le respondí que no había otro camino posible, que el amor de una madre no sabe rendirse, aunque a veces tenga que hacerlo a la distancia, aunque a veces duela más de lo que podemos explicar. Después de cenar, me senté en la terraza mientras ellos acostaban a Valeria. Miré las luces de las casas vecinas, escuché el murmullo de la ciudad que nunca termina de dormirse. Pensé en mi esposo, en cómo hubiera disfrutado ver a Clara así, fuerte, plena, en paz. Pensé en cómo, de algún modo, la vida nos había devuelto más de lo que habíamos perdido, no en cosas materiales, sino en amor verdadero, en vínculos reales, en una calma profunda que ya no dependía de circunstancias externas. Esa noche me acosté con la certeza de que habíamos vencido. No a personas, no a situaciones, sino a las heridas que amenazaban con rompernos. Habíamos elegido sanar. Habíamos elegido volver a empezar. Y entendí, al cerrar los ojos, que no hay victoria más grande que esa. Los días de verano llegaron cargados de luz intensa, de calor pesado que se colaba por las ventanas abiertas, de risas que se expandían por el patio como si el aire mismo quisiera guardar cada carcajada de Valeria. Me gustaba verla jugar descalza sobre las baldosas tibias, corriendo detrás de las mariposas, inventando historias con las piedritas que recogía del jardín. Su imaginación parecía no tener límites, su energía era la promesa de una vida plena, sin las cadenas que alguna vez pesaron sobre su madre. Clara pasaba las tardes escribiendo nuevas ideas. Su primer libro la había abierto a un mundo que no conocía. Le pedían más charlas, más textos, más encuentros. No buscaba la fama, solo quería que su experiencia sirviera. Me decía que si una sola mujer encontraba fuerza en sus palabras, todo habría valido la pena. Yo la miraba con un orgullo silencioso, acompañándola desde la cocina mientras preparaba té, escuchando sus pasos nerviosos cuando corregía un párrafo, celebrando en silencio cada pequeño logro. Andrés seguía siendo el pilar tranquilo, el abrazo cálido al final de cada día, el compañero que no necesitaba grandes gestos para demostrar su amor. Era en su manera de preparar la cena sin que nadie se lo pidiera, en cómo recogía los juguetes del patio antes de que oscureciera, en cómo acomodaba los libros de Clara sobre la mesa para que no se arrugaran las páginas. Yo lo veía y agradecía en silencio, porque sabía que no era fácil encontrar a alguien así, alguien que entendiera que amar es cuidar, sostener, respetar. Las noches de verano eran largas y suaves. Nos sentábamos los tres en la terraza después de acostar a Valeria, tomando una copa de vino, hablando de cosas simples, dejando que las palabras fluyeran sin urgencia. Me gustaba escucharlos planear un viaje, soñar con una casa más grande, pensar en futuros posibles. Y yo, que alguna vez temí no tener lugar en sus vidas, me sentía parte esencial, un hilo invisible que seguía uniendo todo sin necesidad de reclamarlo. A veces, en esas noches, pensaba en Marcos. No con rabia, no con rencor, sino con una tristeza serena, como quien mira una sombra que ya no amenaza. Me preguntaba si habría entendido alguna vez el daño que causó, si habría visto el precio de sus manipulaciones, si habría sentido alguna culpa por las heridas que dejó. Pero luego apartaba esos pensamientos. No quería dedicarle más espacio en mi mente. No quería que su memoria ensuciara la paz que habíamos construido. Clara me confesó que había recibido mensajes de él, intentos de contacto, peticiones veladas de volver a hablar. Me dijo que los había ignorado. Que ya no necesitaba cerrar ese ciclo con más palabras. Que su silencio era su manera de decir basta. La abracé largo rato. Le dije que estaba orgullosa. Que era valiente. Que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Valeria empezó a decir frases más largas, a preguntar cosas con esa curiosidad imparable que solo tienen los niños. Me llamaba abuela con una ternura que me derretía el corazón. Me pedía cuentos cada noche, inventaba historias conmigo, me hacía dibujos que colgábamos en la nevera como trofeos. Su risa llenaba la casa de una música nueva, su presencia borraba cualquier sombra antigua, su amor era el lazo que nos sostenía a todos, sin que ella misma lo supiera. Un día, mientras paseábamos las dos por el parque, se detuvo frente a una fuente y me dijo que quería tirarme una moneda para pedirme un deseo. La miré sonriendo.
Le pregunté qué deseo pediría. Me miró con esos ojos enormes y dijo que quería que yo viviera muchos años para contarle más cuentos. Sentí un nudo en la garganta. La abracé fuerte. Y le prometí que haría todo lo posible por cumplir ese deseo. Al volver a casa, Clara me miró desde la ventana y sonrió. Me dijo que nunca pensó vernos tan unidas, tan felices, tan llenas de vida. Le dije que la vida siempre encuentra su camino. Que aunque la tierra se quiebre, aunque el árbol caiga, siempre hay una semilla que sobrevive y vuelve a brotar. Me miró emocionada. Me abrazó. Me dijo que yo era esa semilla. Que gracias a mí todo había vuelto a florecer. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en las vueltas que da la vida. En cómo una casa vacía se llenó de nuevo. En cómo una historia rota se reescribió sin borrar las cicatrices, pero haciéndolas parte de su belleza. En cómo el amor, a pesar de los errores, las ausencias, las traiciones, había encontrado su forma de volver, más fuerte, más puro, más nuestro. Me dormí con una gratitud honda, con una paz que no buscaba más, que no necesitaba añadir nada. Porque sabía que, al final, el verdadero hogar no era solo la casa. Era el amor que nos sostuvo dentro de ella. El otoño llegó silencioso, trayendo consigo un aire fresco que llenaba las habitaciones cada mañana. Las hojas empezaron a caer sobre el patio, cubriendo las baldosas de un manto dorado y crujiente. Me gustaba barrerlas cada día, ver cómo el suelo volvía a quedar limpio solo para llenarse otra vez al siguiente amanecer. Era como un pequeño ciclo, una metáfora de la vida misma, de esas cosas que siempre vuelven aunque uno las intente apartar. Mientras barría, Valeria corría tras las hojas, recogía las más grandes, me las traía como tesoros, me pedía que las guardara en un cuaderno para que no se perdieran. Clara trabajaba en un segundo libro, uno más íntimo, donde no solo contaba su historia sino la nuestra. Me pedía permiso para incluir fragmentos de nuestra vida juntas, recuerdos de la infancia, anécdotas de los días difíciles, momentos compartidos que ella guardaba en la memoria. Le dije que sí. Que todo lo que era mío también era suyo. Que nuestra historia era una sola, tejida entre las dos, entre aciertos y errores, entre distancias y reencuentros. Me emocionaba verla escribir, verla elegir las palabras con cuidado, verla ponerle nombre a las heridas pero también a las alegrías. Andrés seguía siendo el compañero silencioso y constante. Había encontrado trabajo estable en un taller mecánico cerca de casa. Llegaba cada tarde oliendo a aceite y metal, con las manos manchadas pero los ojos limpios, con la sonrisa intacta, con la paciencia siempre lista para sentarse a jugar con Valeria después de un día largo. Me gustaba verlo construir una relación con ella, verla subirse a sus hombros, verlo enseñarle a arreglar cosas pequeñas, verla mirarlo como si fuera su héroe. Me hacía pensar en mi propio esposo, en todo lo que él se había perdido, en cómo hubiera disfrutado ser parte de este pequeño mundo que habíamos reconstruido. Una tarde, mientras tejía en la terraza, Clara se sentó a mi lado y me preguntó si alguna vez imaginé que todo esto sería posible. Le respondí que no. Que hubo días en los que no veía salida, en los que creía que las heridas serían permanentes, en los que temía que nunca volveríamos a mirarnos como madre e hija. Pero también le dije que el amor es terco, que sabe esperar, que sabe permanecer incluso cuando parece que ya no hay camino de regreso. Me abrazó. Me dijo que yo era la raíz de todo. Que sin mí nada habría sido posible. Valeria empezó la escuela. Su primer día fue una mezcla de llanto y emoción, de mochilas más grandes que su cuerpo, de dibujos en las manos, de canciones aprendidas al volver. Cada tarde me contaba su día con la urgencia de quien teme olvidar algo importante. Me mostraba las hojas de colores, los garabatos que llamaba letras, los amigos nuevos cuyos nombres repetía como si fueran parte de un cuento. Yo la escuchaba con la misma atención con la que antes escuchaba a Clara, como si cada palabra suya fuera una llave que abría un mundo al que yo ya no pertenecía pero que me dejaba asomarme. Los domingos se convirtieron en nuestro día especial. Horneábamos pasteles juntas, recogíamos flores en el parque, organizábamos picnics en el patio. A veces, Clara y Andrés nos acompañaban. Otras veces éramos solo Valeria y yo, compartiendo silencios cómodos, miradas cómplices, risas que no necesitaban explicación. Me gustaba verla crecer así, rodeada de amor sencillo, sin gritos, sin culpas, sin esa pesadez que alguna vez habitó nuestras vidas.
Me gustaba verla libre, confiada, segura de que siempre habría un abrazo esperándola. Una noche, mientras preparábamos la cena, Clara me contó que Marcos la había buscado de nuevo. Que le había pedido volver. Que había prometido cambiar. Que había jurado estar arrepentido. La miré con calma. Ella sonrió con una serenidad que no había visto antes. Me dijo que lo había escuchado, que había dejado que hablara, que lo había mirado a los ojos y le había dicho que ya no necesitaba volver a ese lugar. Que su vida era otra. Que su camino estaba lejos de él. Que su corazón ya no tenía espacio para esa historia. Sentí una ola de alivio y orgullo recorrerme. Le dije que era libre. Que por fin era libre. Me abrazó fuerte. Me dijo que ahora entendía muchas cosas. Que ahora veía mi historia con otros ojos. Que ahora sabía lo difícil que había sido para mí sostenerla mientras ella no veía el peligro. Andrés, al enterarse, solo la abrazó. No dijo nada. Le acarició el rostro y siguió ayudando a Valeria con una torre de bloques en la sala. Ese gesto simple, sin discursos, sin promesas, fue la confirmación de que ella había elegido bien esta vez. La casa estaba llena de risas, de música baja que salía de la radio, de dibujos colgados en las paredes, de olor a galletas recién horneadas. Cada tarde, mientras miraba todo eso, sentía una gratitud honda, una alegría serena, una certeza tranquila. Habíamos llegado hasta ahí no porque la vida fuera generosa, sino porque habíamos decidido pelear por esa paz. Porque habíamos elegido sanar, perdonar, construir. Porque habíamos decidido, cada una a su tiempo, volver al amor. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en el pasado. En todo lo que perdimos. En todo lo que creímos perdido. Y me di cuenta de que, aunque no hubiéramos recuperado todo, lo que habíamos ganado era suficiente. Porque habíamos recuperado la dignidad. Y no hay amor verdadero que crezca sin ella. El invierno llegó con sus silencios largos, con sus mañanas envueltas en niebla, con ese frío que hacía que las ventanas se empañaran y las manos buscaran refugio en una taza caliente. La casa, sin embargo, no perdió su calor. Valeria llenaba cada rincón con su risa, con su curiosidad infinita, con sus preguntas que a veces no tenían respuesta pero igual merecían ser escuchadas. Me gustaba sentarme en el sillón junto al fuego, mirarla jugar sobre la alfombra, construir mundos con bloques de colores, inventar historias para sus muñecas, soñar en voz alta sin saber que alguien la estaba mirando con amor. Clara seguía escribiendo. Su segundo libro había salido al público y las reacciones eran más grandes de lo que esperaba. La llamaban de asociaciones, de programas de radio, de foros de mujeres. Me contaba que a veces sentía miedo de no estar a la altura, de no saber cómo sostener tantas miradas puestas en ella. Yo le decía que el solo hecho de atreverse a hablar ya era suficiente. Que cada palabra suya era un faro para alguien que navegaba en la oscuridad. La abrazaba después de cada charla, después de cada evento, después de cada regreso a casa donde volvía a ser solo Clara, la madre de Valeria, mi hija, una mujer sencilla que no buscaba fama sino sentido. Andrés la acompañaba siempre que podía, pero nunca ocupaba su espacio. Era un hombre que sabía estar sin invadir, amar sin anular, cuidar sin controlar. Me gustaba verlo mirarla desde lejos, con ese orgullo silencioso, con esa admiración tranquila que no necesitaba gritarse. Me hacía pensar en lo mucho que Clara había aprendido a elegir, en lo mucho que había crecido desde aquellos años oscuros, en cómo el dolor no había logrado romperla, sino transformarla. Valeria cumplió 5 años ese invierno. Organizamos una pequeña fiesta en casa, con globos sencillos, con una torta que hicimos entre las tres, con amigos del barrio que llenaron el patio de risas. Me senté a un lado, viendo cómo soplaba las velas, cómo pedía su deseo, cómo miraba el mundo con esos ojos enormes que aún no conocían la traición. Y supe, mientras la miraba, que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche solitaria, cada sacrificio. Porque al final, estábamos ahí, juntas, enteras, abrazadas en un hogar que se había reconstruido desde las cenizas. Esa noche, mientras recogíamos los papeles de regalo, Clara me miró y me dijo que estaba pensando en casarse con Andrés. Que querían algo pequeño, algo íntimo, sin grandes ceremonias, sin protocolos innecesarios. Que querían casarse aquí, en casa,
en el patio donde Valeria aprendió a correr, bajo las luces que colgábamos cada Navidad. Le sonreí. Le dije que ese sería el mejor altar. Que no había lugar más sagrado que ese rincón donde había aprendido a volver a confiar. Pasaron semanas organizando los detalles. Yo ayudaba con las flores, con las guirnaldas, con los manteles. Valeria ensayaba llevar los anillos, repitiendo su caminata una y otra vez entre las plantas del jardín, tomándose en serio su papel como si dependiera del mundo entero. Me hacía reír verla tan dedicada, tan convencida, tan feliz. Cada gesto suyo era un recordatorio de todo lo que habíamos logrado preservar. El día de la boda fue luminoso, con un sol tibio que parecía una bendición secreta. Clara estaba radiante, con un vestido sencillo pero lleno de significado. Andrés la miraba como si fuera la única persona en el planeta. Intercambiaron promesas bajo las bugambilias en flor, rodeados de pocas personas pero de mucho amor. Yo los miraba con lágrimas discretas, con una mezcla de nostalgia y alegría, con esa sensación de haber llegado, por fin, al lugar donde debíamos estar. Después de la ceremonia, comimos en largas mesas, reímos, bailamos, brindamos por el amor, por la vida, por las segundas oportunidades. Andrés se acercó en un momento, me tomó las manos, me agradeció una vez más. Me dijo que nunca podría devolverme lo que había hecho por Clara, pero que prometía seguir cuidándola, seguir cuidando a Valeria, seguir construyendo sobre las bases que yo había levantado. Le sonreí. Le creí. Supe que hablaba desde un lugar sincero, desde un compromiso profundo que no necesitaba juramentos públicos. Esa noche, cuando todo terminó, me senté sola en la terraza, bajo las luces ya apagadas, con una manta sobre los hombros y una copa de vino en la mano. Miré la casa iluminada desde dentro, escuché las risas que todavía flotaban en el aire, sentí la brisa fresca acariciándome la piel. Y pensé en el camino recorrido. En la casa que alguna vez creí perdida. En la hija que alguna vez creí lejana. En la nieta que alguna vez creí imposible. Y supe, con una paz inmensa, que todo estaba bien. Que no había final más perfecto que ese, verlas felices, verlas libres, verlas amadas. Me acosté esa noche con la certeza de que, aunque la vida había sido dura, también había sido justa. Porque me devolvió, de maneras inesperadas, lo que más amaba. Los meses que siguieron después de la boda fueron tranquilos, llenos de una cotidianidad suave, sin sobresaltos, sin prisas. La casa respiraba calma. Cada mañana comenzaba con los pasos rápidos de Valeria correteando por el pasillo, con su voz cantarina llamándome desde la cocina, con su risa estallando al ver que ya la esperaba con su vaso de leche tibia. Me gustaba esa rutina. Me gustaba saber que, a pesar de todo lo vivido, habíamos logrado este pequeño oasis, este rincón donde la vida transcurría simple y cálida. Clara escribía menos, pero con más pausa, con más hondura. Me contaba que no tenía prisa por publicar, que ahora sus palabras las escribía primero para ella, como una forma de entenderse, de seguir sanando, de dejar registro no solo de las heridas sino también de las alegrías. Andrés llegaba cada tarde, dejando su chaqueta colgada en la entrada, trayendo consigo el olor a calle, a trabajo honesto, a esfuerzo tranquilo. Valeria corría a sus brazos, le contaba todo lo que había hecho, le mostraba los dibujos nuevos que colgábamos en la pared de la cocina, como si cada trazo fuera un trofeo que merecía su admiración. Yo me dedicaba al jardín. Había recuperado la tierra del patio, sembrado flores nuevas, podado las viejas enredaderas, dejado que los girasoles crecieran altos hacia el sol. Cada mañana regaba las plantas con cuidado, arrancaba las hojas secas, hablaba en voz baja a las semillas. Me gustaba pensar que, de algún modo, la casa entera era un jardín que habíamos vuelto a cultivar, que cada flor que brotaba era una prueba silenciosa de que era posible volver a empezar, incluso cuando todo parecía marchito. Un día Clara me trajo una carta. Era de Marcos. No la abrió. Me dijo que no le interesaba leerla, que no necesitaba saber qué decía, que no quería volver a caminar esos pasillos oscuros. Me pidió que la quemáramos juntas. Salimos al patio, encendimos una pequeña fogata, y dejamos que el sobre se consumiera lento, sin leer una sola palabra, sin querer rescatar nada de ese pasado. Miramos las cenizas elevarse en el aire, disolverse en el cielo abierto. Fue un acto simple, pero liberador. Clara me abrazó después.
Me dijo que nunca había estado tan ligera, tan suelta, tan ella misma. Valeria crecía cada día más despierta, más curiosa, más llena de preguntas. Me preguntaba historias de cuando su mamá era niña, me pedía cuentos que mezclaban fantasía con anécdotas reales, me escuchaba con los ojos muy abiertos, como si cada palabra tejiera un hilo invisible entre generaciones. Me gustaba contarle historias de su abuelo, de las canciones que cantábamos en los veranos, de las meriendas en la terraza cuando Clara era apenas una niña con trenzas que soñaba con mundos imposibles. Sentía que, al compartirle esos recuerdos, le dejaba una parte de mí que viviría más allá de mi tiempo. Las noches eran tranquilas. Me sentaba junto a la ventana, miraba las luces lejanas de la ciudad, escuchaba la radio bajita, tejía pequeños suéteres para Valeria aunque ya tuviera demasiados. Clara a veces se sentaba conmigo, leía en silencio, dejaba que la noche nos envolviera sin necesidad de palabras. Andrés se sumaba después, preparando té, acomodando las mantas, apagando las luces una a una. Era una paz nueva, una calma que no venía de no haber sufrido, sino de haber atravesado la tormenta y haber encontrado, al otro lado, un lugar donde quedarse. Un día Clara me dijo que quería ampliar la casa, construir una habitación más grande para Valeria, hacer un estudio donde pudiera escribir sin interrumpir las tareas del hogar. Me pidió permiso para usar una parte del patio. Le dije que sí. Que la casa era suya en esencia, aunque los papeles dijeran lo contrario. Que todo lo que era mío también era suyo, porque lo habíamos reconstruido juntas, porque cada ladrillo estaba sostenido por nuestra historia compartida. Me abrazó. Me dijo que algún día Valeria también sabría esa historia. Que no quería ocultarle nada, que quería que supiera que veníamos de mujeres que eligieron levantarse, que no se dejaron romper. El día que empezaron las obras, me senté en la terraza a mirar cómo derribaban un pequeño muro para extender la casa. Me di cuenta de que no sentía apego a ese muro, de que no me dolía verlo caer. Porque entendí que la casa verdadera no estaba en las paredes, sino en lo que hacíamos dentro de ellas. Que lo importante era lo que no se veía, las risas, las conversaciones nocturnas, las canciones compartidas, los silencios respetados. Eso era el verdadero hogar. Cuando terminaron la ampliación, Valeria corrió a mostrarme su nueva habitación. Tenía paredes de un color suave, cortinas que Clara había cosido, estanterías llenas de libros y juguetes. Me dijo que era su castillo. Que yo podía ser su reina. Me reí. Me senté en su cama pequeña. Le dije que siempre estaría ahí, que su castillo siempre tendría las puertas abiertas para mí. Me abrazó fuerte. Me prometió que nunca me olvidaría. Que nunca me dejaría sola. Y supe que hablaba desde la pureza de su corazón, sin saber que la vida a veces desvía los caminos, pero con la certeza de que, pase lo que pase, siempre habría una raíz que nos uniría. Clara me miró desde la puerta. Me sonrió. Me dijo que habíamos hecho un buen trabajo. Y yo asentí, con los ojos húmedos, con el corazón lleno, con la certeza de que, aunque la vida no nos había ahorrado las heridas, también nos había regalado la oportunidad de sanarlas. Esa noche, mientras apagaba las luces, pensé en todo lo que habíamos vivido. En la casa recuperada. En la hija reencontrada. En la nieta que era luz pura. Y supe, con una paz profunda, que mi historia estaba completa. No porque todo hubiera sido perfecto. Sino porque, al final, elegimos el amor. Y eso era suficiente.